En las tumultuosas aguas del Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló una angustiosa saga cuando el HMCS Haida, bajo el inflexible mando del capitán de Wolf, se embarcó en una arriesgada misión de rescate. Con un barco gemelo atrapado en el mar, de Wolf se enfrentó a una decisión imposible en medio del caos: continuar con el rescate, arriesgarse a un ataque de buques alemanes al acecho o abandonar a sus camaradas en el traicionero mar. Poco sabía la tripulación que esta decisión desencadenaría una implacable búsqueda de venganza que definiría el legado del barco. Pero antes de empezar, dale al icono de me gusta y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir ofreciéndote más videos. Cuando los nubarrones de la guerra se cernían a finales de la década de 1930, la Marina Real Canadiense buscó destructores innovadores con una flota de 27 buques. 16 navegaban bajo las órdenes de la Marina Real, 3 bajo las de la Marina Australiana y 8 enarbolaban con orgullo la bandera canadiense. Estos destructores no solo demostraron su valía, sino que se ganaron la adoración de sus tripulaciones y la reverencia del público. Entre estos valerosos buques se encontraba el orgullo de la Marina Real Canadiense, el HMCS Haida, el cuarto tribal que se incorporó a la flota naval de Canadá. Encargado el 30 de agosto de 1943 bajo el experimentado mando de Harry de Wolf, este buque llevaba el peso de un cuarto de siglo de experiencia naval. De Wolf, con la visión de elevar la reputación marítima de Canadá, zarpó con el HMCS Haida a finales de 1943. Tras arduas pruebas de mar, el Haida se ganó su puesto en la tercera flotilla de destructores canadiense, convirtiéndose en parte integrante de la flota interior británica. En medio de la implacable batalla del Atlántico, donde los submarinos alemanes y los asaltantes de superficie acechaban bajo las traicioneras aguas, el Haida asumió un papel fundamental, erigiéndose como un firme protector de los convoyes aliados. Armado hasta los dientes, el HMCS Haida contaba con 6 cañones QF Mark 12 de 4,7 pulgadas, una sinfonía de destrucción capaz de provocar escalofríos a cualquier adversario. Un único pero potente cañón QF Mk5 de 4 pulgadas y un cuarteto de robustos cañones QF Mk7 de 2 libras montaban guardia contra las amenazas aéreas. Bajo cubierta, una amenaza acechante de tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas en una configuración cuádruple única esperaba su momento, y las cargas de profundidad tendían emboscadas a los enemigos submarinos. Navegando por las traicioneras aguas del Atlántico Norte, las proezas del Haida cobraron vida en misiones de escolta, salvaguardando los convoyes contra los implacables submarinos alemanes y los asaltantes de superficie. Las gélidas aguas del Ártico, el tiempo impredecible y la amenaza constante de los torpedos formaron el crisol en el que el Haida demostró su valía. Ante el intento de interceptación de un acorazado de la Kriegsmarine y los ataques de bombarderos Junkers Ju-88, el Haida se mantuvo inquebrantable, garantizando la seguridad del convoy que custodiaba. En el drama palpitante de mediados de abril de 1944, el Haida, junto con sus buques gemelos y el ilustre crucero de clase Daido HMS Black Prince, se embarcó en una misión de la Operación Hostil en el Canal de la Mancha. En un audaz encuentro con la cuarta flotilla alemana de lanchas torpederas, se preparó el escenario para un enfrentamiento de proporciones épicas. En medio del choque, los cañones del Haida rugieron, enviando a un adversario al fondo del océano y a otro herido en retirada. El mar se convirtió en un teatro del destino y el Haida, junto con sus compañeros, serpenteó por las peligrosas aguas persiguiendo los ecos del enemigo. Sin embargo, cuando la narración dio un giro inesperado aquel fatídico 29 de abril de 1944, con el Athabascan sucumbiendo al abrazo de un torpedo, la saga del Haida se desarrolló con una conmovedora mezcla de triunfo y tragedia. Las aguas fueron testigos de cómo un buque se enfrentaba a las implacables realidades de la guerra y cada ola era un testimonio del indomable espíritu del HMCS Haida. Enfrentado a la tragedia, el comandante de Wolf del Haida entró en acción cuando el buque gemelo Athabascan se vio envuelto en llamas bajo el implacable ataque de un asaltante alemán. A pesar de una valerosa contraofensiva, el Athabascan sucumbió al despiadado mar, hundiéndose en las profundidades. El Haida, tras haber perseguido e inmovilizado al T-27 con una andanada de obuses, dio media vuelta. En el manto de la oscuridad, Haida, como un guardián silencioso que emerge de las sombras, se acercó a su nave hermana. Un proyectil estelar estalló, arrojando un resplandor etéreo sobre el tumulto y señalando el comienzo de una audaz misión de rescate. Los botes, flotadores y redes de rescate se desplegaron con precisión, y la valiente tripulación del Haida no cejó en su empeño de subir a bordo a hombres manchados de petróleo y conmocionados por los proyectiles. Un testimonio de inquebrantable camaradería frente a la adversidad. El comandante de Wolf puso toda su determinación en la operación de rescate, plenamente consciente del peligro que les acechaba. Los mismos barcos alemanes que habían asestado el golpe mortal al Athabascan persistían, proyectando una sombra siniestra sobre la vulnerable operación de rescate. Ante la inminente
inminente amenaza de que el amanecer pusiera al descubierto su posición, el capitán de Wolf se enfrentó a una decisión angustiosa: cesar el rescate dejando atrás a los heridos y aturdidos o arriesgarse a convertirse en el siguiente objetivo. El número de víctimas fue elevado. Los Haida perdieron 128 valientes, entre ellos el capitán John Stubbs, y 83 hombres se convirtieron en prisioneros de guerra. Sin embargo, gracias a los valientes esfuerzos del Haida, 44 afortunados encontraron refugio a bordo de sus robustas cubiertas. Inquebrantable ante la adversidad, el HMCS Haida ejecutó persistentemente salidas de la operación hostil junto con su buque gemelo, el Hurón, en las tensas semanas previas a la operación Overlord. A medida que se desarrollaba la histórica invasión de Normandía, el Haida, parte indispensable de la 10ª flotilla de destructores, desempeñó un papel fundamental en la cobertura de los ataques de superficie en la entrada más occidental del Canal de la Mancha. En un espectáculo marítimo coreografiado, el Haida y el Hurón unieron sus fuerzas para derrotar al formidable submarino Z-32 en la emblemática batalla de Ushant, cambiando decisivamente el juego contra la persistente amenaza de las fuerzas navales alemanas. Con la caída de Cherburgo, las amenazadoras lanchas de la Kriegsmarine, que durante tanto tiempo habían ensombrecido y amenazado al Haida, se vieron obligadas a trasladarse, lo que supuso un bienvenido respiro para el implacable destructor canadiense y su flotilla. Asumiendo una doble responsabilidad, la flotilla asumió el papel de guardianes de las flotillas de torpederos aliados y se embarcó en implacables operaciones de búsqueda y hundimiento de buques alemanes a lo largo de toda la costa francesa. El 24 de junio, el Haida y el Esquimo sumaron una nueva victoria a su saga bélica, hundiendo un barco enemigo y rescatando valientemente a 6 supervivientes de las heladas garras del Atlántico Norte. A lo largo de julio y agosto, el Haida se embarcó en una misión implacable para interceptar y contrarrestar a los buques alemanes, dejando un rastro de submarinos, dragaminas y patrulleras hundidos, todo ello en perfecta armonía con su convoy. La reputación del Haida como destructor sin parangón se disparó, hundiendo de forma impresionante 9 buques enemigos entre abril y septiembre de 1944. Este notable éxito se atribuyó en gran medida a un líder excepcional, el capitán Harry de Wolf, cuyo valiente e inspirador liderazgo le valió el duradero apodo de Harry el Duro. Durante los 14 meses que permaneció al mando del Haida, de Wolf orquestó el hundimiento de 14 buques enemigos. A pesar de sus logros estelares, el viaje de Wolf con el Haida dio un giro agridulce. Ascendido a capitán en septiembre, se enfrentó a la inevitable partida del barco que había llegado a encarnar. Aunque de Wolf había comandado varias flotas durante su ilustre carrera naval, su profunda conexión con el Haida se convirtió en un rasgo definitorio de su legado. Tras ascender hasta el prestigioso puesto de vicealmirante, asumió el mando de la Marina Real canadiense. Sin embargo, la historia del Haida en la Segunda Guerra Mundial estaba lejos de terminar. Con un cambio en el liderazgo, el Haida partió de Europa Occidental el 22 de septiembre rumbo a Halifax, Nueva Escocia, destinado a recibir un radar de última generación. Durante el resto del año navegó predominantemente en misiones de escolta, demostrando su resistencia y continua dedicación. Al acercarse el final de la guerra, el Haida desempeñó un papel fundamental en uno de los últimos combates navales canadienses. Escoltando valientemente al convoy RA-66 desde Baenga a finales de abril y principios de mayo de 1945, el Haida, junto con su buque gemelo Hurón, esquivó milagrosamente los torpedos de los submarinos al acecho. Esta intensa escaramuza naval fue testigo del hundimiento de 2 submarinos y un buque de la Royal Navy en las gélidas aguas, consolidando aún más el legado histórico del Haida. Tras un largo periodo de servicio, el Haida regresó a Canadá en junio de 1945, inicialmente para ser reparado. Sin embargo, el destino intervino cuando la rendición de Japón marcó el final del conflicto mundial, suspendiendo abruptamente la remodelación prevista. La Guerra Fría abrió un nuevo capítulo para el HMCS Haida. En 1947, tras una breve pausa, fue reactivado, reequipado con armamento moderno y rebautizado como destructor de escolta. Junto con su buque gemelo, el HMCS Nootka, el Haida participó en ejercicios con la flota atlántica de la Marina canadiense, la Marina estadounidense y la Royal Navy, lo que demuestra su fortaleza y adaptabilidad en la posguerra. En el crepúsculo de 1949, el Haida regresó a Halifax, Canadá, preparado para una nueva misión.
Respondiendo a la llamada con una determinación inquebrantable, se embarcó rápidamente en una arriesgada misión de rescate, sacando a 18 tripulantes de las profundidades del Atlántico tras estrellarse un bombardero de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Sin embargo, con la vuelta del calendario, el venerable buque, ahora entre las filas más veteranas de la Armada, pasó con elegancia a desempeñar la función de buque de depósito y alojamiento en Halifax, asumiendo un papel acorde con su larga historia. La Guerra de Corea en junio de 1950 supuso el regreso decidido del Haida. Tras un rápido reacondicionamiento, se le dotó de sensores de última generación y se lo preparó para el combate. Patrullar frente a la costa coreana, escoltar portaaviones y bombardear la costa se convirtieron en sus principales tareas. Sus proezas alcanzaron su apogeo cuando en enero de 1953 chocó contra un tren al norte de Riwon y neutralizó una mina antibuque, lo que le valió un prestigioso puesto en el Club de los Cazadores de Trenes, dedicado a las operaciones cruciales de destrucción de trenes. Después de Corea, el Haida pasó a realizar tareas de guerra antisubmarina junto a sus homólogos de la OTAN. Sin embargo, el paso del tiempo empezó a notarse en 1958. Su casco mostraba las cicatrices de las batallas, el equipamiento fallaba y el timón vacilaba. Una reforma en 1958 destinada a repararlo solo le ofreció un respiro fugaz. Un viaje a las Indias Occidentales en 1960 tuvo un final prematuro debido a fallos en los equipos, lo que puso de manifiesto más problemas estructurales y anunció su inevitable final. En 1963, tras una conmovedora gira por los Grandes Lagos, el Haida se enfrentó a un destino incierto. El desguace se vislumbraba en el horizonte. Contra la marea del olvido, un grupo de extripulantes, impulsados por una devoción inquebrantable a su legado, dieron un paso al frente. Su compromiso provocó un resurgimiento que condujo a la restauración del Haida, que en 1984 se erigía orgulloso como sitio histórico nacional. En la actualidad, el HMCS Haida es el buque más combativo de la Marina Real canadiense. Su legado trasciende la historia naval y es un emblema vivo de la fortaleza y el patrimonio marítimo canadienses.